SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. En torno al 2% de la población española muestra síntomas de adicción al juego, un trastorno de la conducta que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia entre jóvenes y adolescentes que encuentran en videojuegos y en pantallas la puerta de entrada a la ludopatía. O sea, no todo el mundo que va al bingo va a ser adicto, ni todo el mundo que echa una quiniela va a ser adicto, pero ayuda a que el que tiene un perfil de personalidad pues impulsivo, compulsivo, con mil cosas, ¿no? Que tenemos los ludópatas, tenemos perfiles comunes, es la forma de entrenarte. Hoy visitamos un centro de recuperación de ludópatas para entender cómo acaban enganchados a la ruleta digital y qué camino siguen para mantener a raya su adicción al juego. También vamos a preparar nuestra mochila de supervivencia para situaciones extremas. Incendios, inundaciones y nevadas copiosas se repiten cada vez con mayor frecuencia en nuestro país. ¿Qué debería incluir nuestro kit de emergencias? ¿Y por qué deberíamos tener todos uno al alcance? Debemos de tener esa mochila de emergencia porque es un ejercicio de responsabilidad personal, un ejercicio de responsabilidad individual y familiar. Y más de 23 millones de españoles se preparan ya para hacer su declaración de la renta. La campaña arranca oficialmente el próximo miércoles, así que hoy vamos a recordar todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ajustar cuentas con Hacienda. Esto es Código de Barras. Empezamos enseguida, pero antes, Laura Bermejo, muy buenas. Hola Fernando, hoy te cuento el secreto mejor guardado de las empresas de éxito. Las empresas que venden más están en Shopify, la plataforma con el proceso de pago número 1 en el mundo. Con Shopify, las tiendas online aumentan sus conversiones hasta un 50%. Menos carritos abandonados, más ventas. Fácil. Regístrate ya en shopify.es/código de barras y pruébala el primer mes por solo €1. Mejora tus ventas hoy mismo con Shopify. Este próximo miércoles se dará el pistoletazo de salida a una nueva campaña de la declaración de la renta. Un periodo especialmente intenso para las gestorías y sobre todo para quienes preparan en casa su declaración. Por eso, un año más aquí, en Código de Barras, les traemos la guía básica de la campaña de la renta. Jordi Fábrega, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, decimos que la campaña arranca este próximo 2 de abril, aunque creo que ya lleva unas cuantas semanas en marcha, ¿no? Sí, hay ya algunos trámites y algunas cosas que ya se han puesto en marcha, pero digamos que este miércoles, este 2 de abril, es cuando vamos a poder empezar a presentar la declaración. Ahora, por ejemplo, podemos consultar los datos fiscales, pero no será hasta el día 2 que podamos acceder al borrador de la declaración y que podamos empezar a cumplir con Hacienda. Tenemos de plazo desde este 2 de abril hasta el 30 de junio. Son 3 meses en los que tendremos que presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2024. A partir de aquí, otras fechas importantes a tener en cuenta. Todos aquellos que quieran recibir ayuda telefónica de la agencia tributaria para confeccionar su declaración podrán pedir esa asistencia a partir del día 29 de abril y los que quieran presentar la declaración como se hacía antes presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria no podrán hacerlo hasta que llegue el mes de junio. El 2 de junio será cuando se abra esta posibilidad de presentar la declaración presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria. Hay un pequeño matiz en este calendario, que es que hay que hacer una solicitud previa, una solicitud que se podrá pedir desde el 29 de mayo. Ahí nos darán día y hora para acudir a una oficina de Hacienda y presentar la declaración, y lo mismo ocurre con la ayuda telefónica. El plan le llamamos, que es como se conoce este plan de ayuda telefónica para que nos hagan la declaración a través del teléfono, se pone en marcha el día 6 de mayo, pero hay que pedir la asistencia telefónica con unos días de antelación. Desde el día 29 será cuando podamos llamar y nos digan fecha y hora para que nos llamen y nos ayuden a confeccionar la declaración. Visto el calendario, Jordi, ¿cuáles son las novedades principales en la declaración de este año? Pues hay algunas particularidades respecto a otros años. La primera tiene que ver con las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia. Hay que tener en cuenta que estas ayudas que han recibido todos los afectados están exentas de tributar en el IRPF. Es decir,
que las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, las ayudas directas que hayan recibido los afectados, estas no tributan, es decir, no hay que pagar impuesto de la renta por estas cantidades, solo con una excepción, solo si la ayuda es superior al valor que tenía la pérdida. Es decir, por ejemplo, si teníamos un coche que lo teníamos valorado en 10.000 euros y la ayuda al final ha sido de 12.000 euros, en ese caso sí que esa diferencia, esos 2.000 euros, hay que tributarlos. En el resto de casos, que son la grandísima mayoría, estas ayudas no tributan. Esta es una de las novedades y cosas que hay que tener en cuenta. Más cambios, digamos que ya son cosas que nos encontramos todos los años. Cambian las cuantías que nos obligan a presentar declaración. Están exentos de tributar todas aquellas rentas que no lleguen a los 15.876 euros. Eso quiere decir que los que cobraron el salario mínimo interprofesional en 2024 no tienen que declararlo en la declaración de la renta si solo han cobrado esta renta. Si han cobrado otros ingresos, sí. Y también hay que tener en cuenta, porque ha habido debate público sobre esta cuestión, qué pasa con aquellos parados que no presentaban la declaración de la renta. Ahora hay una ley que en teoría les obliga a presentar la declaración de la renta todos los años para seguir cobrando la prestación por desempleo. Esto es lo que dice la ley, pero el Ministerio de Trabajo ha dicho que no lo va a aplicar, que no lo va a tener en cuenta. Así que esa obligación de momento no opera, y si somos un parado y no presentamos la declaración de la renta, no vamos a perder el paro. Estas son, digamos, las grandes novedades, junto a algunos cambios que afectan a la deducción que reciben los propietarios por alquilar vivienda. Desde que ha entrado la nueva ley de vivienda, se reduce esta deducción para los nuevos contratos, salvo que estemos en alguna zona tensionada donde, en función de si hemos bajado el precio del alquiler, incluso podríamos deducirnos más. Eso ya son unas novedades que son distintas en función de cada comunidad autónoma. Jordi, el año pasado recuerdo que hablábamos acerca de cómo Hacienda pondría el foco en la compraventa de productos de segunda mano que se produce a través de plataformas digitales. No sé si esto sigue siendo así, y en ese caso si vamos a tener que tributar por los beneficios que obtengamos quienes lo hagan gracias a la venta de productos. A ver, en realidad todas las ganancias patrimoniales, vengan de donde vengan, hay que tributarlas. ¿Qué quiere decir ganancia patrimonial? Siempre que vendamos algo por encima del valor al que lo compramos, ¿vale? Esto es muy difícil de saber y de controlar. Entonces, lo que está aplicando la agencia tributaria es un principio general, que es el de poner el foco en aquellas personas que venden mucho a través de estas plataformas de segunda mano. Por ejemplo, si vendemos durante el año y conseguimos ingresos que superen los 2.000 euros en estas ventas, Hacienda nos lo va a mirar con lupa. Si tenemos más de 30 operaciones de venta a través de estas plataformas, también Hacienda nos va a mirar con lupa. Esto lo sabe Hacienda porque desde el año pasado todos estos operadores, Wallapop, Vinted y el resto de plataformas tienen la obligación de comunicar a la agencia tributaria quiénes son los usuarios que cumplen estos dos requisitos, estos de vender más de 30 productos durante el año o de tener ventas, independientemente del número de productos que se vendan, que superen los 2.000 euros. Así que en estos casos es cuando hay que tener más cuidado, pero sabiendo que en teoría todas las ventas que supongan una ganancia patrimonial, es decir, que nos supongan un beneficio a nosotros, habría que declararlas. Jordi, por último, he leído, corrígeme si me equivoco, que esta va a ser la primera declaración de la renta que podremos pagar vía Bizum. ¿Eso es correcto? Sí, este es el anuncio que se hizo a finales del año pasado desde la agencia tributaria, la directora general. Hasta ahora, digamos que podíamos pagar por domiciliación bancaria, por un cargo en cuenta, o incluso ir a nuestro banco a pagar directamente ahí en la sucursal la declaración de la renta. Este año hay novedades sobre esto, sobre las formas de pago, porque podremos pagar por tarjeta y también a través de Bizum. Digamos, son los dos métodos nuevos que podremos utilizar a partir de este año para saldar cuentas con la agencia tributaria. O sea, que Hacienda nos lo pone fácil para que paguemos. Veremos si tan fácil nos lo ponen para devolver a quienes les toque la devolución, ¿no? Normalmente tardan, las devoluciones empiezan para que estemos atentos a nuestra cuenta corriente si nos tienen que devolver dinero, alrededor de 48 horas después de que se abra el plazo de presentación. Es decir, que el viernes 4 probablemente ya se empiecen a pagar las devoluciones. Y si nos toca pagar a nosotros,
Hay que recordar que se puede hacer mediante dos sistemas. Uno es pagarlo todo directamente. En este caso el pago se hace a finales de junio, el día 30. O pagarlo en dos plazos. Habría un primer pago a finales de junio y otro a principios de noviembre. Pues es importante tener en cuenta esos plazos, ese calendario. Jordi Fábrega, como siempre, muchísimas gracias y feliz campaña. Hasta luego. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Según el Ministerio de Sanidad, en 2023 más del 17% de los estudiantes de secundaria jugaban a juegos de azar de manera presencial y más del 10%, casi el 11%, lo hicieron de manera online. Raúl es el nombre ficticio que ha elegido esta persona a la que vamos a escuchar para proteger su identidad. Él es un paciente de unos 30 años y lleva 2 en terapia para tratar una adicción que tiene nombre concreto: ludopatía. Con 16 años más o menos empecé yendo con unos amigos que eran mayores de edad. Antes no hacía falta enseñar el DNI, entonces pasábamos y con un código te podías meter en la máquina a apostar. Entonces pues así empecé. Y hasta que cumplí los 18 años, estuve 2 años más o menos colándome en los salones de juego y jugando por mi cuenta. Empecé con muy poquito, con apuestas de 20 céntimos, 1 euro... y hasta que empecé a incrementar la cantidad ya empecé ya a hacer cosas para jugar. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Tú te has acercado a la asociación que está ayudando a Raúl y a otros ludópatas jóvenes y no tan jóvenes a tratar esta adicción, la ludopatía. Exacto, es la asociación APAL de Prevención y Ayuda al Ludópata. Se encuentra en Ciudad Lineal, un barrio muy cerca de la Plaza de Toros de Ventas de Madrid. Desde la asociación aseguran que cada vez acuden pacientes con menor edad. Su presidente, Juan Carlos Gallego, un ludópata recuperado, nos cuenta que cuando llegan a pedir ayuda ya se encuentran en una situación difícil. Pues desgraciadamente se empieza joven. A jugar con dinero, cuando ya llegan aquí, llegan con unas deudas grandes que no pueden asumir y acuden a pedir ayuda, ¿no? Pero llevan ya un recorrido largo de años jugando, y primero jugando a videojuegos sin dinero, ¿no? Esto empiezan a jugar y aunque no se juegan dinero, pero sí que pierden tiempo para estudiar, para estar con la familia, para tal. O sea, son los mismos efectos que jugando con dinero, pero sin dinero. ¿Qué pasa? Que parece que no hay problema, pues está ahí oculto, pero sí. Su mano derecha, Vicente Gardero, vicepresidente de la asociación y también recuperado de la ludopatía, asegura que ahora el ludópata es invisible. Ya no tiene que acercarse físicamente a un casino para jugar, solo hace falta que se conecte en su teléfono y ya tiene todo al alcance de su mano. Hoy, desgraciadamente, se juega mucho por online.
el haber conseguido que la gente pueda jugar desde su casa con el móvil o con tu ordenador, es un desastre. Y es muy sencillo para los jóvenes acceder a esta página en cualquier momento y espacio. Tan sencillo de que yo, que voy mucho en autobús y en metro, y algunas veces que están los chavales con el móvil, me estoy fijando, ellos están jugando. O sea, porque es que están jugando por la calle. O sea, contra eso es muy difícil pelear. La verdad es que es muy difícil pelear con esta situación. Para que te hagas una idea, Fernando, para registrarte en portales de apuestas solo hay que crearse una cuenta añadiendo un documento de identidad y la tarjeta bancaria. Apenas hay controles de si quien está entrando es un menor o no. Raúl, el paciente que hemos escuchado al principio, cuenta que él tenía varias cuentas de juego. Tenía un montón de cuentas de diferentes casas de apuestas. Como yo ya sabía que tenía un problema, yo ya algunas me autobloqueaba en 1 mes o 2 meses. Cuando pasaban esos 2 meses ya me daban como la bienvenida, de tienes un bono, tienes tirada gratis, no sé qué. O sea, ya en cuanto se había pasado el plazo ya estaban ahí asacrando en el correo y todo. Y como te decía, no hay ninguna regulación que verifique los datos del jugador. Es el caso de Jaime, un paciente que ronda la veintena, que empezó jugando presencial y antes de pedir ayuda jugó con la cuenta de su primo. Empecé en los videojuegos jugando al FIFA, pero fue luego ya cuando empecé a la universidad. Fui con los amigos así porque regalaban cerveza y copas y me llamó la atención y acabé yendo a jugar yo solo. Poco a poco me enganché y solo pensaba en eso, hasta que pues ya pedí ayuda, porque ya había robado a mi hermana 200 euros que estaba en Estados Unidos, la dejé como en menos 400 así, y mis padres ya lo iban a ver, porque trabajan en el banco los dos. Entonces pensé, ya había perdido todo mi dinero también, tal, y ya sabía que ya me había autoexcluido, pero estaba jugando online con la cuenta de un amigo, y fue perder eso, y como ya pues pedí ayuda, pero me iban a pillar si no. El caso de este paciente es bastante común cuando se juega online. Vas añadiendo dinero sin darte cuenta de cuánto has gastado. Vicente Gardero, vicepresidente de la asociación, ya lo explicaba. Juego online, lo que pasa es que tú no ves el dinero encima de la mesa, ¿no? Porque a lo mejor, si tú estás viendo dinero encima de la mesa y estás viendo que estás perdiendo, puedes llegar y decir, estoy perdiendo mucho, me retiro, ¿no? Ahí no. Ahí cuando tú cierras la partida, te das cuenta de que has perdido un montón de dinero, ¿no? Y te preguntarás, Fernando, ¿cómo encuentran estos jóvenes las páginas? Pues normalmente se suele acceder a estos juegos porque alguien cercano pues está jugando y los conoce. Pero Gardero señala también la publicidad que se emite en la televisión y redes sociales a partir de la 1 de la mañana. Que es totalmente, pues cómo decirte, abusiva, ¿no? Además es que te lo ponen muy fácil, ¿no? Te toca no sé qué, te toca no sé cuánto, te vas a hacer millonario y bueno, los refraneros españoles llevan mucha razón, ¿no? En casa del jugador dura poco la alegría, y es cierto, ¿no? La ludopatía puede llegar a cambiar por completo la vida de una persona y de sus familiares. Raúl, el paciente que escuchamos al principio del reportaje, piensa que le ha destruido la vida. Pues a mí me ha destrozado. Yo estaba todos los días desganado, todos los días con mucha intranquilidad, muchos nervios. Claro, porque al final es todo mentiras, estar ocultando siempre que estoy jugando porque no lo sabía mucha gente. Siempre hay un punto de inflexión donde la persona se da cuenta de que necesita ayuda. En el caso de Jaime era el miedo a ser pillado, en el de Raúl la falta de motivación y en el caso del vicepresidente de APAL, Vicente Gardero, fue un día que iba a jugar. Algo pasó por mi cabeza que llegué y dije, vuélvete. Llego a casa y le digo a mi señora que llame a mis hijas, tenemos 2 hijas y un hijo, que quiero hablar con ellos, ¿no? Cuando yo le cuento esta película, pues todas las persianas de mi casa se bajaron de golpe. Pero ¿cómo es posible si yo era para todo el mundo el marido perfecto, el padre perfecto, el abuelo, tengo ya nietos mayores también perfecto, y el amigo de los amigos perfecto? Ya ves, Fernando, cualquier persona puede acabar con una adicción al juego. Da igual un poco el nivel económico, el educativo, pero en cuanto al género, desde APAL dicen que la mayoría de los jóvenes que acuden son varones. Las mujeres que suelen acudir ya son de una edad más avanzada y con otros patrones de conducta. Pero estos no son rasgos concretos que pueden desencadenar una adicción como la ludopatía. Para conocer cómo alguien puede convertirse en un ludópata, tenemos con nosotros al teléfono a Javier Puentes Soto, terapeuta en la clínica Recal, especializada en tratamiento de adicciones. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme. Estábamos escuchando estos testimonios que nos ponían sobre una pista clara. Todos podemos caer en la adicción al juego. ¿Realmente es tan sencillo como parece que caigamos en algo así, en la ludopatía? Bueno, en principio es una de las cosas que se suele decir, que cualquier persona puede caer en una adicción, pero la realidad es que para que una persona desarrolle una adicción se tiene que dar una combinación de varios factores. Por un lado, cada vez los estudios más recientes demuestran que hay un componente genético, es decir, como una predisposición a la adicción, y por supuesto hay un componente, lo que solemos llamar del ambiente, es decir, de lo que le pasa a la persona a lo largo de la vida o lo que está viviendo, las dificultades que tiene. Y por supuesto, el tercer elemento sería el juego. Y dentro del juego, pues por supuesto, hoy en día tenemos la tecnología que facilita muchísimo el acceso a esos juegos online, por ejemplo. A día de hoy, el hecho de que el juego pase mucho más por debajo del radar gracias al teléfono móvil, ¿ayuda a que esa ludopatía se agrave en el tiempo antes de ser atendida? Efectivamente, ¿no? Es una de las dificultades que estamos viendo, y es que la persona que lo usa en la soledad, digamos, de su casa o simplemente por el móvil, evita, digamos, ese estigma que tiene el entrar en un casino o el entrar en una casa de apuestas. Y eso a la vez también lo que hace es dificultar muchas veces en la persona que ya se está intentando recuperar el recuperarse, porque también en la soledad puede acceder de una manera mucho más directa. ¿El tratamiento de una adicción al juego online es diferente al tratamiento de otro tipo de ludopatías? Yo respondería que sí y no a la vez. Es decir, la parte que es diferente es en la parte, quizás yo diría menos importante, que es en la parte inicial del tratamiento, donde la persona tiene que restringir el acceso, por ejemplo, al móvil, que es una de las herramientas que muchas personas necesitan para trabajar o para comunicarse a día de hoy. Es decir, que eso pondría una dificultad añadida. Pero en el fondo, como cualquier adicción, no solamente con el juego, hay una parte esencial que es común a todas las adicciones y desde luego a todo tipo de juego, que es la parte quizás más importante. Nos decían los expertos con los que ha hablado mi compañera Alexandra que suelen recibir, sobre todo en los perfiles más jóvenes, a muchos más hombres que mujeres. Prácticamente el 100% de los pacientes que atienden en esa clínica son hombres. ¿Eso atiende a algún tipo de razón? En principio tenemos la misma experiencia, ¿no? Que el perfil que suele darse es siempre un perfil entre un chico entre 18 y 25 años, pero en los últimos, yo diría que los últimos 18 meses estamos empezando también a recibir chicas en esa franja de edad que empiezan a manifestar problemas con la adicción al juego. Entonces, es decir, que muchas veces en lo que tiene que ver con la adicción y el género hay como una manifestación, digamos, más clara en uno de los dos. Por ejemplo, en el tema de las sustancias serían más los chicos, y sin embargo, en el tema de las chicas empieza a manifestarse de una manera más clara. La adicción al juego se fomenta incluso desde edades muy tempranas a través de videojuegos que tienen recompensas, esos cofres tesoro que nos animan a seguir apostando, a seguir jugando de alguna forma y que generan ese inicio de adicción. ¿Habría que plantearse la regulación de los videojuegos para evitar esas recompensas? Desde luego, ¿no? que requieren de regulación, y de hecho ya hay países europeos, ¿no? donde hay regulación, hay muchísimas limitaciones, porque los videojuegos, a diferencia de lo que pasaba hace años, donde se vendía un videojuego para entretener, hoy en día lo que se hace es entretener para que la persona compre y acceda a determinado tipo de servicios como pueden ser el juego. Hoy en día sabemos que muchos de los algoritmos que están en los videojuegos son exactamente los mismos, es decir, se emplean las mismas técnicas de marketing que se usan en la promoción del juego online. Por lo tanto, para muchos especialistas se entiende que tanto los videojuegos como los juegos serían prácticamente la misma cosa. Y no solamente en relación a los videojuegos, sino también en determinado tipo de prácticas como pueden ser las inversiones, el trading, y de hecho también ya se empieza a hablar de la regulación de las criptomonedas como una manera, digamos, como una vía, digamos, asociada a lo que sería el juego. En un país como el nuestro, que se paraliza al menos un día al año para seguir un sorteo de lotería, que juega habitualmente de manera celebratoria en las reuniones familiares, a las cartas o al bingo incluso, un país donde las apuestas deportivas son moneda corriente, ¿tiene un problema con el juego? Desde luego que tenemos un problema con el juego, y sobre todo porque muchas veces tenemos asociado el jugar a cosas muy positivas. Por ejemplo, la lotería de Navidad la tenemos asociadas a la Navidad, a la familia, a cambiar la vida de manera muy rápida, que es una de las grandes creencias que tiene un jugador. Es decir, ver el juego como una manera de ganar dinero, cambiar la vida de manera rápida. Y por el otro lado, asociar las apuestas con
eventos deportivos, pues también tiene una asociación positiva, porque el deporte siempre se asocia a algo positivo, a algo hoy en día sano, algo en lo que los chavales jóvenes y toda la gente no puede ver como algo muy positivo. Por lo tanto, desde luego que tenemos un problema y a día de hoy, todavía hace falta seguir estudiando sobre la prevalencia que hay, pero tenemos claro que ha subido el número de personas que demuestran tener un problema. Antes se decía que la prevalencia estaba en alrededor de un 1% y sabemos que está cercano al 2%, y que esa prevalencia en chavales de 18 a 25 años sube exponencialmente cuando juegan online. Javier Puente Soto, terapeuta en la Clínica Recal, especializada en tratamiento de adicciones, incluida también la ludopatía. Muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Alexandra, interesante ese dato que arrojaba nuestro experto terapeuta, la prevalencia de cerca del 2% en la población que puede terminar enganchada al juego, y lo importante, saber que los jóvenes se enganchan mucho más cuando juegan online, pero que ninguno estamos a salvo, incluidos los propios terapeutas que atienden a quienes sufren esa ludopatía. Sí, además el vicepresidente de la asociación, Vicente Gardero, ya explicaba que es algo con lo que tienes que vivir toda la vida, porque en cualquier momento puedes volver a recaer en la ludopatía. Por ejemplo, él contaba que algunas de las pautas que le enseñaron las sigue aplicando hoy en día. Yo sigo llevando las pautas. Aunque yo estoy dado de alta, yo puedo llevar dinero, puedo tener mi tarjeta de crédito, pero yo he considerado que yo sigo llevando las pautas, primero porque me siento seguro con ellas. Segundo, porque Antonia, que es mi esposa, se siente segura sabiendo que yo no llevo dinero, no tengo tarjeta de crédito. Cuando salimos por ahí a cenar me da la tarjeta, pago, se la devuelvo otra vez a mi señora. Y cuando me manda a comprar cualquier cosa, le llevo el ticket y las vueltas de lo que me ha sobrado, ¿no? Pues Alexandra Furnea, muy buenos testimonios. Muchísimas gracias por un gran trabajo. Gracias, Fernando. Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Ya lo saben, el espacio en el que atendemos las dudas y las quejas de los oyentes con la ayuda de una persona experta en consumo. Si usted también quiere que tratemos su caso, no tiene más que escribirnos un correo electrónico a esta dirección, códigodebarras@cadenaser.com, o enviarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa, al 679 01 7014. Abrimos ya nuestro consultorio. Esta semana nos acompaña Miguel Crespo, abogado de CECU. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Todo bien, muchas gracias. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Teresa desde Madrid. Nos cuenta que hace un mes comenzó con una certificación profesional, un curso que imparte la empresa FEMSA en colaboración con la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de ese curso dice que ha tenido problemas con la página web. No ha recibido ninguna información salvo las fechas de los exámenes presenciales y además nos cuenta también que el contenido es demasiado antiguo. Y entonces yo me he quejado a FEMSA me dice que es el curso que tienen, que todo el mundo lo hace así. Me han dicho dónde aparece el nombre de la coordinadora, que he tenido que buscarlo porque no nos lo habían dicho. Y, le mandé un mensaje a la coordinadora de la Comunidad de Madrid, a la técnico supervisora de calidad, pero no me ha contestado todavía. Nuestra oyente está preocupada porque piensa que puede ser una posible estafa debido a la escasa información que ha recibido sobre el curso. ¿Debería estar preocupada? Pues a la hora de realizar contrataciones por Internet, nosotros siempre aconsejamos a la gente que tenga ciertas cautelas y que con carácter previo verifique ciertos aspectos que pueden llevarnos a sospechar si estamos siendo víctimas de un intento de estafa, como puede ser mirar si la página web tiene un aviso legal informando de los datos de la empresa, sospechando en el caso de no sea así, realizar una simple búsqueda en Google señalando el nombre de la empresa con la que queremos contratar, seguido de la palabra estafa o engaño, ya que si aparecen muchas páginas de denuncias de afectados, pues también nos dará una clave para sospechar, o desconfiar si es imposible contactar con la empresa, ya sea telefónicamente o a través de correo electrónico. En este caso, realizada esa labor, no parece ser que estemos ante una estafa, sino ante lo que sería pues un conflicto civil. Esto es un desacuerdo entre Teresa y la empresa cuyos servicios ha contratado. Debemos recordar a nuestros oyentes que si realizan una contratación por Internet tienen 14 días para desistir de la misma sin necesidad de alegar ningún motivo. En el caso de Teresa, habiendo transcurrido ese tiempo, no podría ejercitar este derecho y lo que tendría que hacer es reclamar la devolución de las cantidades abonadas ante un incumplimiento por parte de la empresa de los términos pactados por las cuestiones que comenta, pues no tener acceso a la plataforma, desatención o la existencia de contenido desactualizado. Finalmente, respecto a la actuación de la comunidad autónoma en este caso, si, como nos dice Teresa, realiza esa labor de supervisión o de coordinación, sería bueno que le informara pues para que intentara mediar también y ayudarle a resolver el problema. La segunda consulta nos la ha enviado Mavi. Compró una vivienda de segunda mano en Valencia que, según la inmobiliaria, estaba recién reformada. Cuando su hija se mudó a esa vivienda descubrió problemas, entre esos goteras, humedades en las paredes y también problemas con el horno. Los antiguos dueños se han hecho cargo de las reparaciones que tienen que ver con el agua, pero de lo demás, nada de nada. Lo que me dijo el de la inmobiliaria, que les mandara un mail directamente. Me han contestado que es cosa mía y que tengo que contratar un seguro. Yo el seguro lo tengo desde el primer día, pero eso no lo cubre el seguro porque no tiene nada que ver. No sé si tiene nuestra oyente Mavi alguna forma de reclamar esas reparaciones y en ese caso, ¿a dónde debería acudir? Pues efectivamente creo que tiene derecho, como no puede ser de otra manera, a reclamar y no a acudir a esa vía del seguro, pues como ella dice, no está para eso. Aquí debemos diferenciar la responsabilidad de los diferentes intervinientes. Por un lado, tenemos a la agencia inmobiliaria. Si Mavi pagó por los servicios de esta agencia a cambio de un asesoramiento en la búsqueda de la vivienda y puede demostrar que efectivamente le dieron esa información inexacta respecto al inmueble a comprar, les podría reclamar la devolución del dinero abonado, dado que se evidenciaría que no han cumplido con los servicios pactados. Por otro lado, tenemos a los vendedores, respecto a los que cuenta Mavi con un periodo de 6 meses para reclamarles por los vicios ocultos, o lo que es lo mismo, aquellas circunstancias que se ocultaron en el proceso previo a la compra y cuya reparación sin duda deben asumir. En el primer caso, para reclamar a la agencia, puede acudir a una asociación de consumidores o al Servicio Municipal de Información al Consumidor donde viva para que le ayuden en el trámite. En el segundo caso, frente a los vendedores, si fueran personas físicas, si fueran particulares, no podría acudir a esos sistemas que están pensados para relaciones de consumo, empresa y particular. No tendría otra opción que acudir a los tribunales de justicia, aunque con el dato importante que si no reclama más de 2.000 euros, no tendría que contratar abogado ni procurador ni se arriesgaría a una imposición de costas. Una última consulta. Nos la ha enviado Javier desde Madrid. Nos cuenta que se le ha estropeado un frigorífico congelador de la marca Lieber que compró hace poco más de un año. El aparato, por lo tanto, estaba en garantía y, según le dice el servicio técnico, la avería es tan grave que tienen que sustituirlo por completo. Han pasado 2 semanas y por fin le han enviado una nevera nueva, pero me mandaron un congelador de 7 cajones en lugar de un frigorífico con congelador.
He perdido alimentos congelados y perecederos. He llamado más de una docena de veces y desde Lieber han pasado olímpicamente de la urgencia. ¿Qué podría hacer nuestro oyente Javier para solucionar este problema y quién se hace cargo de las molestias y de la comida que ha perdido durante estas 2 semanas? Pues en relación con el régimen de sustitución de los productos que están en garantía, la ley establece que deben de llevarse a cabo en un plazo razonable a partir del momento en el que el empresario haya sido informado por el consumidor de la falta de conformidad y que también esa sustitución deberá realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y la finalidad que tuvieran para el consumidor. En este caso, según nos relata Javier, parece que la empresa no ha cumplido con esas obligaciones y esto ha hecho que se le generen unos daños que legítimamente puede reclamar pues a través de una asociación de consumidores o el Servicio Municipal de Información al Consumidor donde viva, aportando para ello un listado de los productos que ha tenido que tirar y pidiendo su compensación económica. Miguel Crespo, abogado de CECU, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa a resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? El consumo con buena música. Ese señor me tiene gato y no me mola el tratado de la NATO. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Se preguntaba en plena movida madrileña el cantante del grupo Polanski y El Ardor. Una pregunta que lamentablemente 4 décadas después vuelve a estar vigente en Europa. Preparedness must guide us in all our actions. Preparación es la palabra clave estos días en Bruselas, donde el equipo de Ursula von der Leyen acaba de publicar su estrategia de respuesta temprana ante situaciones de crisis o de conflicto bélico. Corresponsal comunitario, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? La Comisión lleva semanas advirtiendo de que Europa tiene que prepararse para los peores escenarios. Hablamos de escenarios de guerra, pandemias, desastres naturales y pide a los ciudadanos que hagamos acopio de víveres y agua para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa. A nadie se le escapa el contexto en el que se produce el anuncio de la Comisión, con una situación bélica estancada en Ucrania, con una amenaza rusa cada vez más palpable en los países del este y en los países bálticos. Pero, Enrique, esta estrategia de Europa se lleva fraguando desde hace tiempo. ¿Por qué tanta prisa en hacer el anuncio ahora? Bueno, lo resumía la presidenta de la Comisión cuando decía que las nuevas realidades de todo tipo requieren un nuevo nivel de preparación en Europa. En Bruselas entienden que estamos en un momento en el que las crisis de cualquier naturaleza son más extremas. Y aquí hablamos de crisis climáticas, de crisis sanitarias, de ataques híbridos. De hecho, me parece pertinente que para entender mejor la intención de este plan, al menos nosotros en España tendríamos que pensar más en situaciones extremas como las inundaciones en Valencia que una agresión armada rusa, ¿no? De hecho, la propia von der Leyen ponía como ejemplo que las familias que viven en zonas inundables deberían saber qué hacer cuando sube el nivel del agua. Y todas estas herramientas se contemplan ya desde hace meses, cuando el expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, presentó el pasado octubre un informe a la Comisión con el título Juntos somos más seguros, que venía a decir que en Europa tenemos que armonizar las herramientas para responder a las crisis e incluso dedicar un 20% del gasto a esa respuesta. Y proponía además que la filosofía que tienen en muchos países nórdicos o en países bálticos de que, bueno, las amenazas existen, están ahí y que tenemos que saber cómo reaccionar, se tienen que extender a otros países de la Unión Europea, sobre todo pensando en los países del sur y ante cualquier crisis, como enumeraba la vicepresidenta de la Comisión, Roxana Mintzato. You need to know how to act, how to react if
the power goes off, if there's an earthquake, if there's a Tenemos que massive saber cómo flood, actuar, cómo reaccionar ante un corte de luz, ante un terremoto, ante inundaciones. Tenemos que saber a dónde recurrir, a quién llamar o cómo actuar si estamos solos. Y además utilizaba este ejemplo. fix your roof while the sun is still Hay shining. que arreglar la luz mientras el sol esté fuera brillando todavía. Es decir, tenemos que anticiparnos y tener todas las herramientas para estar preparados ante cualquier situación extrema. Enrique, ¿existe un cálculo, aunque sea aproximado, de cuánto nos puede costar esa preparación? No, la Comisión de momento no ha querido dar cifras porque además se entiende, y en ello están trabajando, que ese kit de supervivencia de 72 horas será diferente en función de los países, con lo cual tendremos una cifra diferente si estamos en Alemania o si estamos en España. Los detalles de esos kits que tendrán carácter nacional lo tendremos ya el año que viene, y el resto de medidas que se presentaron el pasado miércoles en Bruselas deberían estar lanzadas como muy tarde para 2027. Pero sí sabemos al menos las ideas generales de ese kit de supervivencia del que se ha hablado mucho en los últimos días y que, bueno, explicaba esta semana con un tono más distendido, incluso te diría que humorístico, la comisaria europea de preparación y gestión de crisis, la belga Katja Lavip, fue la encargada de mostrar todo lo necesario y ponía como ejemplo su propio bolso. Everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Esto es todo lo necesario para sobrevivir durante 72 horas. Os presento mi bolso de supervivencia, decía la comisaria, y empezaba a sacar cosas. Next, my document in a waterproof pouch. Saco mi paraguas, más en una Bruselas lluviosa, y empezaba a sacar también pues una lata de comida, cerillas, una linterna, dinero en efectivo y, muy importante, una radio. The smaller one. Y también decía la comisaria en un tono también, más distendido, ¿no? En esa rueda de prensa, que ella en su casa tiene todo lo necesario para poder hacer pasta a la putanesca, y recomendaba lo mismo al resto de europeos. Enrique, yo no sé si tú tienes todo preparado para un ataque preventivo de la URSS. ¿Cómo llevas tú tus preparativos? Es lo que estoy examinando ahora, pero radio tengo. Eso que no falte nunca. Enrique García, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Este plan de Bruselas quizás les pueda sonar a algunos exagerado, pero en países del este de Europa y especialmente en los países bálticos no es extraño que se prepare a la población para situaciones catastróficas. Alemania, por ejemplo, está actualizando estos días su listado de búnkeres y refugios localizables para la población a través de una app oficial. Krisen eller kriget kommer. Vi lever en orolig tid. En Suecia, el gobierno reparte periódicamente manuales de supervivencia frente a escenarios de crisis o guerra. Manuales que quiere imitar en Francia Emmanuel Macron, una guía que quiere publicar este mismo verano con consejos para afrontar escenarios tan diversos. Un accident industriel, une fuite radioactive, une crue, une épidémie et également un conflit armé. Como un accidente industrial, una fuga radioactiva, inundaciones, epidemias y también escenarios bélicos. Andrés López es gestor y docente de emergencias y protección civil con 38 años de experiencia a sus espaldas. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias. Visto lo visto, no sé si aquí en España pecamos de ser demasiado confiados. No sé si nos falta un poco de cultura de autoprotección. Efectivamente, nos falta un poquito de cultura de autoprotección y de adoptar esas medidas de prevención y de protección personal, individual y familiar, que en muchos casos serían ideales el tenerlas muy presentes para afrontar esas primeras horas que nos encontráramos en una situación de riesgo, para poderla afrontar hasta la llegada de los servicios de emergencias y los servicios de públicos que seguro que van a venir a darnos auxilio. ¿Cuáles serían las situaciones en las que podríamos estar pensando a la hora de generar esa resiliencia, esa búsqueda de la autoprotección en España? Bueno, pues todas aquellas que están asociadas al lugar y al territorio en el que vivimos y nos movemos, ¿verdad? En función de esos riesgos naturales, en función de esos riesgos que podemos tener en nuestro lugar de residencia, de territorio, debemos adoptar algunas medidas de seguridad básicas que nos van a ayudar a afrontarlas de manera más sencilla, desde luego. Desde Bruselas abogan por tener ese kit de supervivencia para aguantar 72 horas. No sé si es una medida que todos deberíamos tener en cuenta. Y en ese caso,
¿qué debería incluir ese kit por tu experiencia? Por mi experiencia y por el sentido común, incluso la propia legislación nacional y también las recomendaciones de organismos internacionales, debemos de tener esa mochila de emergencia porque es un ejercicio de responsabilidad personal y familiar. Esa mochila de emergencia tiene que tener, por supuesto, un mínimo de víveres para 2-3 días, que sean alimentos no perecederos y agua potable, y todos los alimentos básicos que pueden adaptarse a los miembros de la familia, porque evidentemente hay que tener en cuenta, si tenemos niños pequeños, la alimentación de los menores y también las circunstancias que giren con nuestros mayores en cuanto a esos víveres para esos 2-3 días, pero también tenemos que tener en cuenta un pequeño botiquín médico que albergue también la medicación para esos días que tendríamos que aguantar un poquito con nuestros propios recursos a través de este sistema de emergencia, este sistema de kit o mochila de supervivencia. También tener en cuenta el incluir, hay una radio con pilas, importantísimo, la radio siempre, para estar conectados, una linterna que tenga también iluminación alternativa a la posibilidad de que podamos perder la capacidad de poder conectarnos con luz y, por supuesto, un pequeño kit de herramientas que también nos ayude a tener una conexión y unos recursos para afrontar cualquier tipo de reparación o cualquier tipo de situación de emergencia. Importante también el mantener los documentos personales de identificación, los documentos de registro de, por ejemplo, de la propiedad de nuestros bienes y de nuestros recursos, de cara a que si no se pierdan y, por supuesto, tenerlos a buen recaudo, tanto con copias en papel protegidas con plásticos y también esa copia virtual que deberíamos tener en la nube, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por tanto, el tener no dar por hecho que la tecnología nos va a resolver el inconveniente, sino tener esos recursos, esa redundancia analógica, por ejemplo, también con las recetas de los tratamientos que tenemos en ese momento. Y como eso también todos los elementos que nos puedan surgir de interés, como puede ser, por ejemplo, un mapa en papel, y mapas en papel también adaptado a no tener que depender de la tecnología, porque recordemos que en situaciones de emergencia, como puede ser una inundación grave o la evacuación rápida por un incendio en nuestra comunidad de propietarios o un terremoto, hay que salir corriendo de casa y, por tanto, estos recursos nos van a ayudar mucho a afrontar esa ausencia de nuestra vivienda y de todos esos elementos que para nosotros es ordinario y normal el tenerlo una vez que abrimos un cajón o abrimos la puerta de una habitación, pero no sería tan sencillo en el momento en que abandonamos nuestra vivienda. Entiendo, Andrés, que también habrá que tener en cuenta particularidades de cada una de las personas. Si uno utiliza gafas, probablemente lo último en lo que piense en un momento de emergencia es en ir a buscar las gafas que se ha dejado en otra habitación, el cargador del móvil, dinero metálico, o incluso si uno tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, pues probablemente no va a tener fácil encontrar ese tipo de alimentos en un caso de emergencia. ¿Eso hay que tenerlo contemplado a la hora de elaborar esa mochila de emergencia? Hay que tenerlo perfectamente previsto y metido en nuestra bolsa, nuestra mochila de emergencia. Las gafas y el poder ver es fundamental para movernos en el día a día, lo digo además por propia experiencia, ¿verdad? Pero también el dinero en metálico. La desconexión tecnológica es de lo primero que ocurre en una situación de catástrofe o de gran emergencia. Por tanto, las tarjetas o un elementos como, o sea, en este caso, la sustitución de la tarjeta a través de dinero en efectivo es fundamental y muy importante. Intolerancias al gluten, a la lactosa, cualquier tipo de circunstancia en cuanto a la alimentación, evidentemente hay que tenerla muy presente, y esa adaptación a las características y circunstancias de nuestros miembros de familia tienen que estar perfectamente reflejadas en ese kit de emergencia. Contemplar cada circunstancia desde el vestimenta, la alimentación y a los medicamentos y por supuesto la ingesta de agua, el agua potable, que tiene que estar también presente en esa salida rápida que podamos tener de nuestra localidad, de nuestra vivienda o del punto en el que nos encontremos. Andrés, quienes habéis asistido a emergencias reales, en tu caso, pues por ejemplo el terremoto de Lorca, o estáis especializados en protección civil, tenéis ciertas pautas de conducta habituales, pero para quienes no estamos tan acostumbrados, no tenemos esa formación, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cómo podríamos poner al día nuestros conocimientos? No sé si existen cursos que nos puedan facilitar ese reciclaje, esa resiliencia ante emergencias. Pues es sencillo. Las administraciones y las autoridades, en este caso de la protección civil, lanzan campañas de manera recurrente y habitual para hacer llegar a colectivos, por ejemplo, de mayores o de amas de casa, pero también a través de ONGs como Cruz Roja, los servicios de protección civil municipales y autonómicos, los centros 112 a través de sus canales de comunicación, lanzan permanentemente consejos y recomendaciones de autoprotección que debemos adoptar en nuestro día a día.
Pongo un ejemplo, un detector de humo, una cosita que es un electrodoméstico que cuesta muy poquito dinero, 10-12 euros, que colocado en nuestras viviendas nos puede alertar y nos puede avisar de un incendio y de esa manera poder salvar la vida. O medidas como, no sé, aproximarnos al conocimiento del teléfono único de emergencias europeo, el 112, que nos va a permitir también el alertar y anticipar la ayuda de los servicios de emergencia lo antes posible en caso de que seamos testigos implicados en cualquier situación de emergencia. Las autoridades en protección civil hacen ese trabajo. Es verdad que falta mucha tarea por acometer. En primer lugar, los ciudadanos en nuestro día a día, prestando atención y no esperando que sean otros los que nos ayuden, y poner mucho de nuestra parte, pero también las autoridades están trabajando y hay que seguir trabajando en este sentido y en esta divulgación de la autoprotección, claro. Andrés López, gestor y docente de Emergencias y Protección Civil, con 38 años de experiencia a sus espaldas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras, poniéndonos al día acerca de esta iniciativa y de la necesidad, porque sí parece una necesidad, de crear esa mochila de emergencia. Muchas gracias a vosotros, Fernando. Muy amable. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica José María Sendra y David Nieto, y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Stay for a while. Then later on, the sun began to fade, and then, well, the clouds rolled over our head, and it began to rain. Splashing and the tongue taste, and for a moment this good time would never end. You and me just wasting time. I was kissing you, kissing me, love, from a good day into the moonlight. And now a night so fine makes us wanna stay for a while. Makes you wanna. Don't it make you wanna? Wasting time. I shall miss this thing when it all rolls by. What a day. And wanna stay for a while. Hey, love. Oh, just
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.